Scotia y tu empresa te llevan al Spotify Camp Nou a alentar al Fútbol Club Barcelona. Abre o incrementa hoy el saldo de tu cuenta corriente o cuenta de ahorros y estarás participando por 2 paquetes dobles para ver el clásico Barcelona versus Real Madrid. Además, participa por camisetas autografiadas, balones autografiados y otros premios más. ¿Qué esperas? Aprovecha esta oportunidad. Términos y condiciones en www.scotiabank.com.pe/Barcelona. Scotia, banco oficial del Fútbol Club Barcelona. Placer estar acá nuevamente. Hombre, gracias por venir. Comentábamos temprano el tema de las compras del Congreso. Yo no sé si son necesarias o no. De repente hay un técnico en lo que llaman ahora insonorización que dice que tiene que haber alfombras porque el sonido no sé qué. Pero hay formas de cosas que no se pueden hacer. ¿Cómo ves tú esta cosa? Este desdoro en lo que está el Congreso en este momento. A ver, yo creo que aquí hay dos cosas que hay que distinguir, ¿no? El Congreso como tal, como edificio, es un edificio histórico. Empezó a construirse en 1909, en el primer gobierno de Leguía, y luego, ya después de Leguía, se completó la Cámara de Senadores que se hizo después. Roberts, el arquitecto francés, hizo el edificio, el diseño del edificio, lo trajeron para hacer eso. Un arquitecto francés que hizo un proyecto también para el Palacio de Gobierno, pero que no se hizo con otro Sauri, con otro francés. Pero se completó el edificio que curiosamente del Parlamento y el Palacio de Gobierno Malakowski. Okay. O sea, Malakowski es el arquitecto de lo que se llama hoy día el Porras Barnechea, que es el Senado. Porque eso quedó inconcluso. Es un edificio que se construyó en varias épocas. En un lugar donde existía ahí un convento, ¿no? Una iglesia, un convento que se derrumbó para hacer ese edificio, lo cual hoy día sería una cosa absurda, ¿no? Y había un estanque allí de agua. Por eso es que en la parte de atrás del Congreso está un poco inclinado. Había un estanque de agua de la prehispánico, que por supuesto se usó en el pueblo español porque ahí venía el río Guatica, el famoso río Guatica, no sé si la gente lo recordará, ¿no? Era una acequia en realidad más que un río, y el río Guatica repartía el agua en toda la ciudad a través de acequias, ¿no? Que se fueron poco a poco solucionando a partir del siglo XIX, tapando, ¿no? Entonces ahí se construyó este Palacio Legislativo. Entonces es un monumento histórico muy importante, pero no está muy bien cuidado lamentablemente, y siempre tuvo alfombras. Más bien las alfombras las han quitado, ya no hay alfombras en los pasillos. Hasta hace 10 o 20 años todos los pasillos tenían alfombra. ¿Y por qué? Porque no solamente porque viste mejor, y evidentemente tiene mejor acústica y menos ruido, pero además protege el piso de pepelma y de mármol que está abajo. Porque con tanto, hoy día hay que recordar que el Parlamento peruano funcionaba pues con 200, 300 personas. Hoy día funciona con 4.000. Sí. Y todo el mundo pasa por allí. Entonces están gastando los pisos, claro, no se gastan las paredes, pero sí los pisos. Y hay mucho movimiento. Y después tienen el segundo piso una biblioteca que debería salir de ahí. Los libros, mi querido Chema, pesan tanto como el agua. Sí, señor. Tú eres librero, tú eres viejo librero, tú eres viejo lector. He estado cargando libros el otro día, porque estoy vendiendo unos libros. Sí. De una de las bibliotecas mías, no es la primera, y pesan como el diablo en casa. Pesan como el diablo. Ya yo no los puedo levantar. Claro, los libros en pesan. En la tarde voy a llevar un grupo de cargadores a que me saquen esas cosas. Así es, exactamente. Los libros pesan mucho. Y hay una biblioteca que está arriba que debe desaparecer. Debe salir del edificio viejo y hacer un edificio al costado, comprar una de las casonas del costado. Yo les he recomendado mucho que compren una casa que está en la esquina del Congreso, con unos balcones verdes que están ahí, que es la casa del coronel de la Torre, que fue héroe de la campaña de la Breña. O sea, esa casa está ya abandonada, la compraron unos comerciantes para hacer una galería comercial, por suerte no la han dejado, y ahí se ha quedado. Y después al costado está la casa de Ramón de Ricardo Palma,
Ricardo Palma se mudó a Miraflores después. La de casa de Ricardo Palma es la última. Pero antes de esa casa de Ricardo Palma, tenía una casa allí al lado del Congreso que hoy día es una galería comercial. Sí. O sea, está destruida. O sea, y más allá está la casa del Mariscal Cáceres, en Amazonas, también destruida en una galería comercial. Toda esa zona se ha vuelto comercial, pues polvos azules, polvos rosados, en fin, etcétera, ¿no? Mesa redonda, todo eso está. Entonces, y son almacenes peligrosísimos que se incendian. Y hemos visto las desgracias que han habido. Y atrás del Congreso había una casa que era la mejor casa del Perú, un palacete de los Carrillo de Albornoz, que en época de Meche Cabanilla se quiso comprar y no quisieron comprar, no quisieron pagar el $1.000.000 que costaba. Hoy día es una galería de juguetes, o sea, si uno quiere si uno quiere tener un santo para un niño, va ahí, encuentra globos, payasos, y han destruido la casa, que era preciosa. ¿No se ha incendiado hasta ahora? No, pero puede incendiar, en momento cualquier momento se puede incendiar. Sí. O sea, han destruido esa zona de Lima. Hay que recuperarla dentro de lo posible. Por ejemplo, ahí también está al costado el Colegio Real, donde Claro, famoso. el famoso, Buenísimo. que pertenece a San Marcos. Yo estaba ahí, sí. El Colegio Real tiene una escalera maravillosa de Eiffel, que se trajo en época de Eiffel. O sea, tiene 2 patios. O sea, ahí trabajaba Pablo Macera. Yo lo he visitado ahí. Pablo Macera trabajaba ahí. Yo lo he visitado también a Pablo Macera. Trabajaba ahí porque era ya jubilado y le dieron un sitio ahí en San Marcos para que siga trabajando. Entonces, también hay que restaurarlo. Y está al frente de Bellas Artes. O sea, la zona es restaurable. Entonces, yo creo que cualquier cosa que se gaste sería bueno. Y el Congreso, lamentablemente, tiene poco presupuesto a nivel nacional, pero es mucho para el Congreso. Ajá. Es mucho. Y yo recuerdo que Fujimori cerró el Congreso en el año 92 porque costaba mucho. Claro. Y en esa época, cuando Fujimori cierra el Congreso porque costaba mucho, la Cámara de Diputados costaba $40 millones y la Cámara de Senadores 25. O sea, en total había ahí $65 millones. Hoy día, el Congreso consume $250 millones. Entonces, le están dando excusa a cualquier dictador para que cierre el Congreso. 4.500 personas de trabajadores. La gente se tropieza. Uno cree que está en Gamarra y está en el Congreso. Está en un pasillo del Congreso. El pasillo, el hall de los pasos perdidos, uno no se pierde, se tropieza. No se pierde, se tropieza. La cantidad de gente que hay. Entonces yo creo que tiene que haber una norma que ponga parámetros a estas instituciones que gastan presupuestos sin control alguno. Por ejemplo, en Estados Unidos, que hay 2 cámaras con mucha gente, o en Brasil, o en España, o en Italia, no hay 4.500 trabajadores. No, claro que no. No hay 4.500 trabajadores. En Estados Unidos creo que hay 1.500 o 2.000 para 2 cámaras de mucha gente. Cuando Entonces, salen noticias como esta de las alfombras o la del buffet famoso y otros, ¿qué efecto causan en la población? desastroso. A ver, Que ya ve al Congreso con malos ojos antes de yo te esta voy a contar noticia. una anécdota. Yo he sido congresista 5 veces y la verdad que no he tenido nunca problemas en la calle. Nunca he tenido, nadie me ha insultado, suerte, porque han podido insultarme, ¿por qué no? He hecho muchas cosas, he perseguido a muchos delincuentes, he estado en la comisión de fiscalización y he sido opositor al gobierno. Yo, para suerte mía, no he sido nunca congresista oficialista, porque defender al gobierno siempre es complicado y difícil. Es más fácil atacar al gobierno que defender al gobierno. Por suerte yo he sido opositor, no he sido oficialista. Entonces he tenido la función de fiscalizar, que a mí me caía muy bien y me gustaba hacerlo. Nunca he tenido nada. Pero una vez, cuando estaba viajando a los Estados Unidos, en el avión se me acercó una persona y me dijo: oiga, señor congresista, ¿usted viaja a Estados Unidos? Sí. Bueno, sí, con usted, en el mismo avión. Sí, me dijo, dígame una pregunta, ¿usted viaja con la suya o con la mía? Entonces yo le dije, señor, usted sabe mi nombre y yo quiero saber su nombre para ver con quién converso. ¿Cómo me llamo fulano de tal? A tanto gusto, un placer. Dígame, antes de que yo le conteste, quiero hacer una pregunta a usted. ¿Usted paga bien sus impuestos? Sí, mi hijo. ¿Está al día de sus impuestos? Sí, estoy al día de mis impuestos. Perfecto, entonces quédese tranquilo, porque yo viajo con la mía, no viajo con la suya. Y usted siga pagando bien sus impuestos, que nadie lo va, yo no los voy a
utilizar más, no se preocupe usted. Wow, ¿qué tal diálogo? Entonces, esas cosas, ¿Qué tal diálogo? si a mí me sucedían, por suerte, de manera cortés, claro, dura, pero dentro de ciertos parámetros de cortesía, ¿qué pasará con el resto de la gente? ¿Qué pasará con estos congresistas o con los niños o con los lavapiés o los comepollos? ¿Qué cosas no le habrán dicho en la calle? ¿Qué cosas no le habrán dicho? Entonces, el Congreso está muy sensible y finalmente lo que es importante es que hay 40 o 45 periodistas en el Congreso todos los días. Claro. Son los corresponsales, inclusive más. Y ahí está la noticia. No tienen que salir a la calle a buscar la noticia. O sea, tienen la noticia servida. Por eso es que el Congreso todo el día está en la noticia. No está, hay cosas mucho más graves que suceden fuera de allí, Hombre, claro. pero no hay periodistas. O sea, tienen la noticia servida. Pero como impacto, como cosa, esto tiene más efecto que una cosa de Claro. 200 millones. Por Claro. la cosa gráfica. La cosa. Porque, por ejemplo, yo estoy seguro que gastan lo mismo muchas municipalidades, muchas regiones, muchos ministerios, muchas empresas públicas, pero no se conocen. El Congreso se conoce todo. El menú, ahora, porque un menú en el desayuno, cuando el Congreso empieza siempre a las 10, 11 de la mañana, es absurdo, pues. Solamente eso es una incoherencia total. ¿Por qué un político, o supuestamente político, si llegas ahí se supone que estás haciendo política, ¿no? Si llegas como congresista. Aunque yo no soy político, yo soy técnico, bueno, eso es un cuento, ¿no? Pero en fin, no toma en cuenta este tipo de factores para tomar una decisión. ¿Por qué cree que la decisión que él toma no sale de una cúpula? De una burbuja, perdón. Bueno, yo he sido congresista y yo he aprendido, por supuesto, tanto tiempo, muchas cosas, y me he ido adaptando a la situación, pero tenía la conciencia clara de que estás en la vitrina y cualquier cosa Estás en la vitrina. y no como hay conciencia de cualquier cosa que tú puedas hacer la van a observar los que están afuera, muchas veces en contra y pocas veces a favor. Yo cuando, por ejemplo, fui llamado por el presidente Belaúnde el año 80 para que sea secretario del Consejo de Ministros, Belaúnde me dijo, oye, mijo, ¿ya te has mudado? No, tío, todavía no acabo mi casa. Múdate antes. Quiero que vengas a trabajar conmigo cuando ya estés mudado en tu nueva casa. Y haz una declaración jurada con esa dirección. ¿Por qué? Porque van a pensar que si te mudas después, ¿Te has hecho la plata para acá? has hecho la cajita, Claro. o has sacado dinero, o has sacado dinero del Estado, o te has beneficiado con el Estado para construir tu casa. Nadie va a saber si tú la casa te has mudado con el 80% de que estaba hecha, o 90%, no. Van a pensar que te has mudado a una nueva casa siendo secretario del Consejo de Ministros. Y no es así. Tú tienes que mudarte antes. Entonces, efectivamente, sin estar, le faltaba unos muebles de cocina, algunas ventanas, o alguna pintura, igual me mudé. Entonces me mudé y el 1 de agosto del año 80 yo ya estaba mudado, viviendo en mi casa nueva en Surco y Wow. y a que vivo ahí hasta el día de hoy, no me he mudado por supuesto, y claro, y ahí estando ahí terminé de pintarla, de arreglar el jardín, etcétera, ¿no? Pero Belaúnde cuidaba esos detalles muchísimo. Claro. Porque él sí tenía esa sensibilidad. Claro, porque él ¿De había dónde sido nacía esa viejo. sensibilidad? Bueno, a ver, qué buena pregunta me has hecho. Porque eso Yo se creo que acá hay aprende dos. de sí, niño. Sí, Belaúnde lo aprendió de niño de su padre, de sus padres. Belaúnde fue deportado, no él, su padre fue deportado por Leguía. Don Rafael de las Mazas. Por Rafael de las Mazas, por Rafael Belaúnde de Descanseco, que era su padre, fueron dos Belaúnde deportados por Leguía. Su padre Rafael y mi abuelo Víctor Andrés. Claro. Ambos se fueron deportados. ¿Fueron juntos los dos con Víctor Andrés? Sí, bueno, casi juntos, en el mismo año. Pero fueron los que estuvieron juntos fue en San Lorenzo, presos en San Lorenzo primero, ¿no? Por ser opositores a la dictadura de Leguía. Pero estuvieron juntos en el exilio en París y en Nueva York. Mi abuelo Víctor Andrés Belaúnde llegó a Estados Unidos y con unos profesores norteamericanos fundaron la Universidad de Miami, Oh, sí. la de Coral Gables. La fundaron, ellos la fundaron.
Entonces, y una vez que fue profesor ahí, se jaló a su hermano Rafael para que también enseñe ahí. Entonces, los dos hermanos vivieron en Miami, cuando Miami era un pueblito sin aire acondicionado. Con pantanos, con unos Así, charcos con ahí, pantanos y llenos de moscas con y unos mosquitos. cocodrilos. Y los mosquitos. Por supuesto. Mi abuelo sufría mucho con esos calores y entonces se iba antes que empiece el verano, a pesar que todo el año es verano allá, pero en fin, cuando había más calor, se iba allá, se iba al norte, ¿no? Entonces se jaló a Rafael y los dos vivieron en Estados Unidos juntos. Mi madre, también está mi madre, y Belaúnde Terry, en Coral Gable, en Miami, ¿no? Entonces, Belaúnde Rafael ha estado con su hijo en el exilio y le ha transmitido esa inquietud política que tenía don Rafael. O sea, el gran profesor de Belaúnde era su padre y de alguna manera también su tío, ¿no? Aunque su tío era más intelectual, ¿no? Yo recuerdo que el año 62, Chema, no sé si tú recuerdas, el 62-63, Belaúnde era acusado de comunista. Bueno, claro, naturalmente. ¿No? Porque creía... Cuando hablaba de reforma agraria. Claro, hablaba pues de cosas... conquista del Perú por los peruanos, por supuesto, los libros, los viajes. Así, entonces era comunista, o sea, la polarización de la política no es de ahora. Sí, no, claro que no. Eso es muy viejo. Además, Belaúnde era sospechosísimo porque viajaba a lugares recónditos del Así Perú. decía, ¿y quién le financia? Entonces, el Partido Comunista. Claro, Decía. y además se tomaba fotos con campesinos, claro, con gente de a pie, etcétera, etcétera. Belaúnde recorrió todo el Perú. Lo suyo no fueron los salones. Así es. Entonces, ¿qué pasó? Cuando lo acusaban Ni lo del Palacio, ni el salón del Palacio. Así es. Belaúnde viajó por todo el Perú. Yo he estado en lugares muy alejados del Perú que me decían, acá estuvo Belaúnde. Acá en esta cama durmió Belaúnde. Acá en esta hamaca durmió Belaúnde. Eso me pasó recuerdo en Corongo o en Siguas. Bueno, en la selva no te digo nada. Y en la selva, por supuesto que sí. Bueno, Yo entonces... conocí a un cura franciscano de Puerto Copa, sí, que estaba... Puerto Copa queda en la selva central, junto al río Tambo. Río Tambo con el río Aine. Lo vio llegar a Belaúnde en canoa. Sí, así es. Sí. El cura salió a ver quiénes eran los que estaban llegando. Estaba llegando FDT, como se le decía en los periódicos, claro, en canoa. Y te voy a contar una anécdota. Bueno, yo podría contar muchas anécdotas, pero te voy a contar. Belaúnde se encontró una vez con una persona que se acercó en Puerto Bermúdez. Muy blanco, muy pálido, de manos finas, un hombre condejo argentino, y empezó a conversar con él. ¿Belaúnde está seguro que era el Che Guevara? ¿Así? Segurísimo. Este es el Che Guevara. Después se dio cuenta, ¿no? Después cuando viene la historia y viene que estuvo el Che Guevara en el Perú. Porque en Puerto Bermúdez, claro, puede ser, ¿no? Claro, perfectamente. Y dije, le pareció muy raro ver un hombre de sus características. Sí, claro. De buen habla, de buena cultura, buen de habla, hombre además, fino. Bueno, es que el Che Guevara era un tipo de, como se decía, de buena familia. Así es. En Argentina. Así es, así es. Sí, Sí, un hombre bien formado, muy... Y dijo, ¿qué hace este hombre en la selva del Perú? Era el Che Guevara. Sí, el Che Guevara. Sí, tuvo diálogo con el Che Guevara. Claro, Belaúnde era candidato y el Che estaba pues recorriendo el Perú. Era un muchachito que estaba viendo, en fin, después... Ahí se va después a San Pablo, a la selva, a ese lugar de los leprosos. El papá de Cuchilla estaba ahí. Donde el papá de Cuchilla era médico, Cuchilla, efectivamente. Era médico. Así es, era médico. El papá de Cuchilla era médico. Pero entonces, yo creo sí, que... ese tipo de cosas no son vividas por los actuales parlamentarios. No, pues. Y no la conocen. No conocen. Entonces, para ellos, tomar la decisión para que hagan alfombra o... Pero te voy a contar una anécdota. Yo el otro día estuve escuchando un programa de televisión donde estaba mi correligionario Lescano y Jaime Chincha le habló de la página 11. Sí, ¿y qué dijo? Y Lescano no contestó. No sabía. Pues. Entonces yo me encontré con Jaime Chincha después y le dije, oye, quiero explicarte lo de la página 11. Él tampoco estaba muy enterado del asunto. Chincha no estaba enterado. Sí, él algo sabía, o sea, por eso es que no hubo repregunta ni... Le dije, fíjate, la página 11 es muy sencillo, le dije. Es cuando tú haces un contrato de compraventa de un automóvil entre tú y yo. Claro. Tú te quedas con una copia, yo me quedo con otra copia. O sea, hay dos originales. Si a ti se te pierde, a mí no se me ha perdido. Y mi copia, yo la saco después y está en blanco. La fecha
y en blanco. La tuya es la que se perdió. Claro. Y tú dices que en tu copia había precios de la gasolina y el petróleo. Y la mía está en blanco. No pues, no hubo página, la página está en blanco, no se perdió, fue una patraña. Bueno, sobre eso se montó toda una historia enorme. Y eso justificó un golpe de Estado. O sea, Un golpe militar. es como un golpe de Estado que quería dar el general Salinas de pata de cabra. Es el golpe de la pata de cabra. No pues, es un golpe con una página en blanco. Eso es absurdo. Pero eso no lo conocen gente que hoy día está en Acción Popular. ¿Eh? Hoy día no lo conoce mucha gente y la gente de Acción Popular tampoco, Y lamentablemente. una serie de cosas más, ¿no? Por ejemplo, los libros de Belaúnde no lo ha leído nadie. No. Y son preciosos porque es una manera de aprender el Perú, ¿no? De recorrer el Perú. Porque fue el primer presidente, por lo poco que yo sé de historia, con conciencia geográfica en este país, fue FBT. Exactamente. Esto, no sé si habrá habido algún otro así, pero recorrer el Perú de punta a punta es una forma... Mira, yo te digo una cosa. Extraordinaria. Si la gente hubiese seguido con la obra de Belaúnde, el Perú hoy día no tendría déficits de infraestructura. No tendría. Sí, pues. Te voy a contar otra anécdota, Chema. Si tú me permites, me das licencia para esto. Belaúnde empezó a construir la famosa autopista Ricardo Palma a Chosica, porque llegaba a Ricardo Palma, que está pasando en Chosica. Ricardo Palma, la autopista Ricardo Palma. No pudo terminarla, le faltaron 2 kilómetros de capa asfáltica a donde llegaba y donde llega el día de hoy todavía. Pero por eso que no la inauguró. Belaúnde era un hombre responsable, no podía inaugurar una autopista que le faltaban 2 kilómetros de capa asfáltica. Llega el APRA, se muere Ramiro Prialé, le cambian de nombre y le inaugura como autopista Ramiro Prialé. Entonces, yo estaba presente cuando Jorge del Castillo, alcalde de Lima, fue a ver Belaúnde, le dijo, presidente, estoy inaugurando la autopista Ramiro Prialé y quiero invitarlo a usted. Ah, muchas gracias. Oiga, alcalde, discúlpeme usted, ¿dónde queda? ¿Qué avenida es esa? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda Ramiro Prialé? Ah, lo invitó a Belaúnde. Sí, lo invitó, muy cortés, muy cortés. Entonces Belaúnde le dice, ¿dónde queda? Entonces dice, bueno, presidente, es la autopista Ricardo Palma, RP, que le hemos puesto RP Ramiro Prialé, porque acaba de fallecer, y era la ruta de don Ramiro para ir a su querida Huancayo. Era su ruta. O sea, no hizo nada, era su ruta. Entonces Belaúnde lo mira y dice, oiga, alcalde, bueno, muchas gracias, Ramiro Prialé, un gran señor, era mi amigo. Yo estoy seguro de que ahora que la autopista llega el nombre aprista, ustedes la van a terminar. Hasta ahora sigue ahí. Hasta ahora sigue ahí. O sea, ponerle un nombre aprista fue fatal. Ahí sí, la autopista en el mismo lugar donde la dejó Belaúnde. Porque eran 3 etapas. Llegaba hasta Ricardo Palma. Ahora, luego la toma Odebrecht. Castañeda creo que se la da Odebrecht. Y Odebrecht trata de continuarla y ya la dejó, no la continuó. Y la corta, como era costumbre en Odebrecht. Solamente va a llegar al puente de Los Ángeles. Antes llegaba a Ricardo Palma pasando a Chosica. Hoy día no va a llegar a Chosica. Y se sigue llamando a Ramiro Prialé. Señor Dios mío, me parece que tengo que hacer una pausa. Víctor Andrés García Belaúnde, vamos a hablar un poquito de la coyuntura. ¿Habrá adelanto electoral o no habrá adelanto electoral? ¿Y de qué dependerá? A ver, ¿Y a quién le conviene y a quién no? Yo creo que Dina juró quedarse hasta el 2026. No debería hacerlo. No sé, y yo no creo que pueda tampoco. Yo creo que lo lógico es adelanto elecciones por varios motivos que la gente no se da cuenta. Ahora la izquierda y la derecha se han unido. El aceite y el agua se han unido. Se han unido para apoyarla y que se quede hasta el 2006 por diferentes motivos, pero ellos quieren que se quede hasta el 2026. Yo creo que acá hay varios motivos por los cuales no debe quedarse. Primero, me parece que la idea constitucional de todas las personas que han elaborado nuestras 12 constituciones es que el vicepresidente es accesitario. Accesitario, no se le elige para que sea titular, sino para que termine algo, para que complete algo. Pero en las constituciones anteriores, hasta el año 33, los vicepresidentes convocaban a elecciones. Después se quitó eso. Pero la idea, si uno lee bien esos debates, no era que se queden 3 años y medio un accesitario. No. Tú no tienes un suplente para que juegue 90 minutos en el partido de fútbol. Tú tienes un suplente para que juegue 15 minutos. Si quieres un tiempo.
Pero tú no tienes un suplente para que juegue porque no está preparado. Porque si puede jugar 90 minutos, lo hubiese puesto de titular. Lo hubiese puesto de titular. Entonces, si tú lo tienes como suplente, es porque no puede jugar 90 minutos por diversos motivos. O de técnica o de físico. Pero no. Entonces, entras después. A Paolo Ferrero lo tienes de suplente porque tiene 36, 78 años y no puede jugar 90 minutos. Lo puede hacer muy bien 30 minutos, 40, pero no 90. Esa es la idea. Si la trasladamos del fútbol a la Constitución, esa es la idea. Entonces, hacer que una vicepresidenta, como se quiso hacer con Vizcarra, que gobierne todo el periodo que falta, que era mucho más largo del periodo que estaba ejerciendo como titular, la verdadera titular, me parece que es un despropósito, por un lado. Por otro lado, hay que recordar Bolivia. Carlos Mesa ganó las elecciones por un pelo, o las perdió por un pelo, depende cómo lo interpretemos. A Morales. Morales renuncia, lo acusan de golpe, lo acusan de fraude, renuncia y se va, huye como un cobarde en un avión a México. Después se queda en Argentina. La Yáñez asume el poder y se demora, se encariña con el poder, se demora demasiado tiempo. Y cuando llama elecciones y estas se realizan, la izquierda ya se ha recuperado. La izquierda quedó destruida con Morales, con la huida de Morales. Les impactó mucho. Se recupera en ese periodo. Recupera. O sea, Yáñez, en ese periodo, claro. Yáñez permite que la señora, que el moralismo, digamos, que el partido de Bolivia se recupere y pueda ganar las elecciones después con Arce. Y Mesa, que había ganado antes, pierde largamente con Arce. Largamente, había pasado demasiado tiempo. O sea, no fue en caliente la siguiente elección. Y eso es lo que puede pasar acá. Imagínate usted si el año 62, en vez de un año, la Junta Militar se queda 2 años. Claro. No gana Belaúnde probablemente, gana ahí a la Torre. Eso es una cosa elemental. Y eso no se da cuenta la gente. O sea, la izquierda y la derecha creen, ahora se han acomodado. No, que se quede. No creo que sea bueno. Quizás para unos, para otros no. Pero además, sobre todo, el Perú está harto de lo que está pasando en este momento. Y la solución a las crisis en democracia es convocar elecciones. Sí. Sucede en Europa todos los días. Claro, son regímenes diferentes, pero la solución es la misma. Convoca elecciones. Lo pueden hacer. Aquí es más forzada la figura, es cierto, pero lo hacen. Y ahí es el ejemplo. ¿La idea de que hay que hacer reformas antes de las elecciones te parece justificada? No, pues ¿qué reformas se van a hacer? Lo que hay que hacer son algunos retoques. Además, ¿quién va a hacer la reforma? ¿Los que están en el Congreso? No, con 7% de respaldo y con tanto niño, no pueden hacerla. Con el Jurado Nacional de Elecciones que está el señor Salas Arenas allí, no puedes. Tiene que ser una comisión extra del gobierno que prepare unas bases para una reforma electoral. El sistema electoral ya fue reformado y mal reformado por el fujimorismo. Chema, tú recuerdas que hasta antes de la Constitución del año 93, el jurado tenía un sistema. El sistema electoral del peruano era unicéfalo. Ahora es tricéfalo. ¿Por qué lo hizo así Montesinos? ¿Para tener 3 amigos? No pues. Para que se bloqueen, pues. ¿Para qué? Para quedarse 20 años. Un impasse, pues. Para quedarse 20 años. AMLO está haciendo algo parecido en México. Exactamente. Ahora va a hacer esto, AMLO, claro. Que en AMLO que sufrió, según él, el fraude que él perdió ante Felipe Calderón, ahora quiere él reformar para no quedarse él, porque, bueno, de repente él, porque no hay reelección en México, pero sí está su gente y está su partido. Claro, eso es lo que él lo quiere dejar a su gente ahí. Ayer había una enorme manifestación, pero él va a convocar otra dentro de unos días. Bueno, que la convoque, me parece muy Entonces, bien. esto, pero él va a eso, él va a controlar el aparato. Mira, Ando es un falso valor. Totalmente. Es decir, en 4 años de gobierno solamente ha viajado a Washington, a abrazarse con Trump o con Biden. Nada más. No ha hecho ningún viaje. Y despotrica de los regímenes que no le gustan. Además, su único mérito es el límite con Estados Unidos. Pues Estados Unidos tiene que tratarlo con pinzas. Tú sabes que le escuché una vez a Belaúnde que estaba yo con él en Estados Unidos.
Y Belaunde me decía, si el Perú tuviese 1 kilómetro de frontera con Estados Unidos sería diferente. Solo 1 kilómetro. México tiene 3.000 kilómetros de frontera. Esa es una gran ventaja, ¿no? Esa es la diferencia. Bueno, tengo que ir terminando, pero si se adelantan elecciones, ¿cómo te vas a posicionar tú? ¿Y cómo quisieras que se posicione Acción Popular? Bueno, yo no lo sé, Chema, yo no lo sé. Aquí vivimos día a día, ¿no? Vivimos día a día. Bien dicho. En todo sentido, ¿no? En todo sentido. Yo no sé. Yo estoy feliz fuera del Parlamento, he estado 5 veces en el Parlamento, casi 25 años, un poco menos porque me sacó Vizcarra y me sacó Fujimori. Pero yo estoy muy contento fuera, tengo mucha actividad fuera, tengo tiempo para hacer cosas que antes no podía hacer, como escribir, publicar libros, viajar, investigar, frecuentar a los amigos, etc. Entonces, la verdad que estoy muy contento. Pero por otro lado, me siento ligado a la política, ligado a la historia del Perú, comprometido con su desarrollo y bienestar, y si algo puedo hacer, evidentemente estaré siempre cerca, ¿no? Gracias por la visita. Gracias también. Muchas gracias, Víctor Andrés García Belaunde estuvo con nosotros, señoras y señores. Scotia y tu empresa te llevan al Spotify Camp Nou a alentar al Fútbol Club Barcelona. Abre o incrementa hoy el saldo de tu cuenta corriente o cuenta de ahorros y estarás participando por 2 paquetes dobles para ver el clásico Barcelona versus Real Madrid. Además, participa por camisetas autografiadas, balones autografiados y otros premios más. ¿Qué esperas? Aprovecha esta oportunidad. Términos y condiciones en www.scotiabank.com.pe/Barcelona. Scotia, banco oficial del Fútbol Club Barcelona.